estamos en Borja, preparada como ciudad del motor aragonés este fin de semana de julio, aunque las circunstancias han hecho que solo se celebre uno de los dos eventos previstos y organizados por el Club Survival Aragón. Hoy estamos en el quinto slalom Ciudad de Borja. Domingo 9 de julio. Bajo un espléndido día, como dirían los turistas británicos, se celebró el quinto slalom Ciudad de Borja. Otro esfuerzo más del Club Survival Aragón, que compensó con su dedicación la suspensión el día anterior del 12º Rally Sprint de Borja. Realmente, bajo un sol abrasador, menos que el año anterior según un famoso expiloto de autocross, se desarrolló este slalom, con una participación de 22 inscritos entre aragoneses y sorianos de la escudería Veneno Racing, cuya intención no era solo dar espectáculo con sus monoplazas y sus BMWs, sino además subir al podium final. Podium disputado hasta el último momento entre David Tessan y su Clio RS y Fernando Villaro, que cambiaba en el último momento su inscrito AX Proto por un Fiat 500 Abarth, y que supuso una diferencia final de menos de un segundo. Suponemos que el cambio del AX Proto por el Fiat 500 Abarth se debió a una mejor adaptación del Fiat a la tierra, ya que en el slalom predominó la tierra sobre el asfalto. El campeonato queda en manos del vencedor de la prueba, David Tessan, que se lo arrebata a Laura Aparicio, que nos comentaba antes del comienzo. Vas líder en el campeonato con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado. Estoy muy contenta, aunque me gustaría seguir liderando esa clasificación. Sé que es complicado porque tengo compañeros que son muy buenos, llevan muchísimos más años que yo, y voy a intentar los posibles por seguir en los puestos de cabeza. Y el coche pues estoy conociéndolo, no nos conocemos mucho todavía porque solo lo tengo para slaloms. Y bueno, gracias al patrocinio que tengo este año de Rimauto de Teruel, a Juanjo Ríos. Siendo finalmente octava en la general, haciendo una gran progresión desde la manga de entrenos hasta la segunda manga, que le daría el mejor tiempo final. También Luis López, con su tercer puesto Scratch, consigue una ligerísima ventaja de 3 puntos en el campeonato, desplazando a Laura al tercer puesto provisional. Y el segundo clasificado de la prueba, Fernando Villaro, sigue su escalada en la general aragonesa, colocándose cuarto. Marta Cabello consigue sus primeros puntos con el coche de Juan Leganés, que hizo primero en la categoría serie. Y a la espera de su nueva montura, se coloca en ese grupo perseguidor de la líder, con Vanessa Ballestín y Paloma Meseguer. ¿Qué te parece que sea mixto, tierra y asfalto? Pues me parece muy divertido, principalmente porque apenas hay superficie de tierra, excepto la de Motorrad, que este año tampoco se ha participado en tierra. Entonces la conducción es totalmente diferente y la hace mucho más divertida y mucho más improvisada. Otro piloto que estrenaba su marcador en slalom era Abraham López, con un Fiat Bravo, haciendo sexto a pesar del hándicap de sus ruedas. Más apropiadas para asfalto que para tierra, por el tema de suspensión y por ahí, pues no con una rueda de tacos, pues hay que levantar el coche y bueno. Ya para Farnalé ya tengo un coche de tierra preparado que no hemos podido traer, era con la inscripción inicial, pero no hemos podido traer. Y ahora mismo va preparado para asfalto como va normalmente. David Márquez se llevó a Soria su primer puesto en la categoría debutantes. Primera vez en el Campeonato Aragón. ¿Es el primero que vas a hacer? En Aragón sí. ¿Y te pones con un mixto, tierra y asfalto? Sí. Con un BMW 320. Llevo un BMW, un 320, un E30. Que es una tracción trasera. Tracción trasera. En tierra. En tierra. Los hay valientes. Venimos a jugar. Los hay valientes. El podium lo completaron Villaro y López en el cajón pequeño. La clasificación de damas no cambia de manos, continúa en poder de Laura, que se afianza en el mismo, por delante de Paloma Meseguer, a quien echamos en falta sorteando conos, ya que cambió el volante de su coche de carreras por la pick-up de la organización y así trabajar por el slalom.
Marta Cabello consigue sus puntos en su estreno en el campeonato, con el coche de Juan Leganés, a la espera de su nueva montura, y se coloca en ese grupo perseguidor de Laura con Vanessa Ballestín y Paloma Meseguer. En debutantes sigue el rookie Adrià Vela, distanciándose en el liderato del trofeo. Adrià Vela, líder actual en la categoría de debutantes en el Campeonato de Aragón de slalom, puesto que es un slalom mixto, asfalto y tierra. ¿Dónde te encuentras mejor, en tierra o en asfalto? Pues de hecho hoy va a ser la primera vez que voy a probar la tierra y de momento me siento más a gusto en asfalto, pero hoy probaré lo que es tierra y a ver qué tal. ¿Esperas ser campeón de Aragón debutantes? Empezar en... Me gustaría empezarlo así, ¿Ganando? pero bueno, si aunque quede segundo o tercero o en la posición que quede, yo ya estaré satisfecho. Pero bueno, si consigo ganar, la verdad que bien. Ilizaga Mann, con las dos buenas posiciones de Fernando Villaro segundo y Carmelo Cayén cuarto, superan a IRC Motor por un puntito, arrebatándoles provisionalmente el liderato. El primer piloto no aragonés, Carlos García, de la escudería Soriana Veneno Racing, nos explicó el porqué de la asistencia de su club a este slalom. Pues porque aquí en Aragón siempre no está tan bien y en nuestro primer slalom en Soria nos echaron una mano también, que vinieron pilotos de aquí, pues vimos que había poca inscripción y decidimos venir para alegrar un poco la mañana y que haya más coches. ¿Cuántos pilotos estáis en la escudería Veneno de Soria? En Soria estamos 39 pilotos. ¿Y en qué disciplina? Pues corremos casi todos. La gran mayoría en slalom, porque son muchos chavales jóvenes de 20 y pocos años. Y luego algunos corremos rally, o yo que corro con mi hermano, o hay también otro compañero más corriendo rally. Luego tenemos también a un montón de carcross, tenemos a 5 carcross en nuestra escudería, o sea que tenemos varias cosillas diferentes. ¿Qué te parece que el slalom sea mixto, tierra y asfalto? Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad que es una de las cosas por las que hemos venido, porque a mí me gustaba bastante que sea mixto. Próxima cita en Calamocha, el 30 de julio, con el slalom de asfalto organizado por la escudería Giloca. Allí estaremos.